He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¡Tenía que entrar! Sí, perdona, es que está buenísima. ¡Treva! Happy birthday to you. Happy birthday, la deuda. Happy birthday to you. Sopla la voz, dale. No, sopla la voz, que yo todavía no soy presidente. Sí, está bien. Pero mira, si me cobran. ¿Qué te van a cobrar? ¡Así se hace! ¡Punto! Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes como cada lunes aquí por la noche en la pantalla de C5N. Hoy, en un ratito nada más, va a dar su primera entrevista televisiva después de renunciar Matías Culfas, ministro de Producción durante más de medio gobierno de Alberto Fernández, controvertido, polémico dentro de la coalición gobernante, muy resistido por el kirchnerismo y que acaba de publicar un libro, Un peronismo para el siglo XXI. En un ratito va a hablar de todo, va a responder a todas las preguntas, a todos los cuestionamientos y sí, vamos a pedirle que amplíe conceptos durísimos que vierte en el libro sobre sus adversarios internos. En instantes también Raquel Sánchez, la ministra de Vivienda española, que acaba de ponerle tope a los alquileres en toda España. Sí, el gobierno socialista de Pedro Sánchez votó una ley a pedido de esta funcionaria, que en un ratito van a escuchar, grabamos la entrevista hace horas nada más, y ellos tienen una receta para contener el precio de los alquileres, que es un problema acá con la inflación que tiene Argentina, pero que es un problema allá, y cada vez más severo. En España, en la España de la burbuja inmobiliaria, en la España del estallido de la crisis financiera que derramó por toda Europa, pero que pegó primero allí. En instantes, Matías Culfas, en instantes, Raquel Sánchez. Recordá que el programa va hasta las 0:30. Vos sabés que acá no suelo detenerme en anécdotas, mucho menos personales, pero el sábado estaba llevando a mis hijos al club y paró al lado mío un camión de basura. Paró en seco, frenó de golpe el camión de basura. Bajaron la ventanilla los tres ocupantes de la cabina y me gritaron: Berco, ¿se presenta o no se presenta? Ni siquiera hizo falta que me digan quién. Por supuesto que se referían a Cristina Fernández de Kirchner. Yo les dije que para mí sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Pero lo más interesante, me parece, es escuchar un fragmentito de lo que dijo la vicepresidenta en el Teatro Argentino de La Plata hace ya 10 días. Lo analizamos la semana pasada acá con lujo de detalles. Pero empieza a cobrar otro significado este fragmentito que vas a ver ahora. Ya no es una ideología, es simplemente el modo de producción de bienes y servicios más eficiente. Miren, se vienen momentos en el mundo donde vamos a tener que estar preparados para grandes cambios. La gran discusión no va a ser si el capitalismo sí o el capitalismo no, sino quién conduce los procesos de producción para no dañar tanto el medio ambiente, para que haya mayor igualdad. Si los dejamos a los mercados o el Estado, la política, vuelve a tomar la dirección. Esto es lo que decía Perón. Esto es lo que decía Perón, dice Cristina, y habla en este fragmento del capitalismo, pero habló también de la propiedad privada, del pago al Fondo Monetario. Dijo, ¿a quién se le ocurre no pagarle? Más allá de la discusión sobre las sobretasas, que por supuesto es una discusión que va a volver. Imagínate cuando le quieran cobrar a Ucrania lo que puso el Fondo Monetario para financiar la guerra y el principio de la reconstrucción. Bueno,
¿A quién le ofrece estas garantías la vicepresidenta? Porque no parece estar haciéndolo al Fondo Monetario mismo. El que se deshace en gestos con el Fondo Monetario es Sergio Massa, el ministro de Economía. Tampoco parece ser el estilo de Cristina en un discurso con el peso que tuvo el del Teatro Argentino de La Plata, hacerle guiños a los mercados, a Wall Street o al Fondo Monetario. Además, al fondo viene de dedicarle 3 o 4 cataratas de tweets en estas últimas semanas. A quienes le dieron el crédito a Macri, este crédito que recordábamos en el arranque del programa, hoy cumple 5 años, fue en 2018, un día como hoy que Macri dijo, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario. Bueno, a ese gran condicionante es evidente que le está hablando otra parte del gobierno. En un momento de muchísima fragilidad financiera, donde sin ese adelanto de los desembolsos de lo que queda de este año, le va a costar mucho al oficialismo llegar sin un sobresalto mayúsculo, ya en el tipo de cambio oficial, no en los paralelos como tuvimos hace apenas 2 semanas. Ahora, yo la vi candidata a presidenta precisamente porque dijo este tipo de cosas, porque pidió silencio cada vez que la tribuna quiso silbar, que quiso abuchear a alguno, porque en definitiva trató de hacer algo que hasta ahora le fue esquivo, que muy pocas veces intentó, pero que me pareció el jueves de vuelta intentó, que es tender puentes. Ese guiño al establishment es el mismo guiño que hizo Perón antes del 17 de octubre del 45. Y seguramente lo vamos a hablar con Matías Culfas en un ratito, que repasa esta historia en su libro. El establishment está mirando a la oposición con mucha preocupación. Ve que se ahoga en internas realmente fratricidas. Ve también con mucha congoja que un Javier Milei, que le fue muy útil para correr el marco de la discusión hacia la derecha, hoy se está abrazando a propuestas disparatadas, que los propios economistas del macrismo y que otros especialistas extranjeros dicen son impracticables. Impracticables sin un caos social realmente ingobernable. ¿Por qué digo que de algún modo hace el mismo guiño al establishment que hacía Perón? ¿Se acuerdan del discurso de Perón en la Bolsa de Comercio? Año 1944. Antes de ser votado presidente, antes siquiera de que lo aupara ese gran movimiento popular que se dio ese día, cuando empezaba a reconocerles derechos a los trabajadores que habían enunciado y por los que habían luchado el socialismo, el anarquismo, el comunismo durante décadas, y lo empezaban a resistir dentro de esa oligarquía que en ese momento todavía no era industrial, era más bien pastoril, como diría Sarmiento. Bueno, Perón decía cosas así: yo no creo que la solución de los problemas sociales esté en seguir la lucha entre el capital y el trabajo. Sin bienestar social, la fortuna es un espejismo que puede romperse de un momento a otro. Y más preciso todavía, una riqueza sin estabilidad social puede ser poderosa, pero será siempre frágil. Y ese es el peligro que trata de evitar lo que él conducía en ese momento, la Secretaría de Trabajo y Previsión. Ese punto de contacto es el punto de contacto al cual puede apelar Cristina si mira las cifras de crecimiento actuales y mira las cifras de crecimiento de sus gobiernos. Porque es cierto, el ciclo actual de estancamiento arranca a principios del último kirchnerismo, pero también es cierto que el crecimiento durante el primero y el segundo fue algo que hizo que ganaran muchísimo dinero muchísimos empresarios. Si uno mira ahora, en cambio, el crecimiento mensual de la economía, este es un gráfico que hizo Mate, el mirador de actualidad del trabajo y la economía rosarino, sobre datos oficiales del INDEC, mirás el crecimiento interanual mes por mes y es una rampita perfecta hacia el terreno negativo.
va desde aquella recuperación brutal, vertical, después de la pandemia, año 2021, bajando, hasta ahogarse completamente y terminar ahora en ese anodino 0,2% de febrero. Se acabaron los dólares. Claro, esto, que promete agravarse, además, durante este año, en el cual todos los economistas de diverso color político prevén que va a haber una caída del 5%, se da en simultáneo a un ajuste salarial brutal. Fíjate vos, el salario bruto medio a precios de hoy, o sea, a guita de hoy, también graficado por MATE, por este mismo Centro de Estudios Rosarino. Tenés que cuando arranca el gobierno de Mauricio Macri, allá por 2015, se da una situación de estabilidad inicial y luego de fuerte declive. Si ahora estamos en un salario bruto promedio de cerca de 240 lucas, a eso le tenés que restar las cargas sociales a cargo del trabajador, cuando asume Alberto Fernández estaba unos 20.000 pesos por encima. Cuando asume Mauricio Macri, estaba muy por encima de eso, y en el mejor momento del kirchnerismo, en el mejor momento salarial del kirchnerismo, en marzo de 2013, estaba a plata de hoy, salario bruto promedio, a 315.688 pesos. Ahora, ¿qué permitió antes el kirchnerismo? Este ciclo de crecimiento con salarios que fueron mejorando, pero que se mantuvieron siempre por debajo del nivel actual, crecientes y haciendo que ganaran dinero esos empresarios. Eso es algo que a partir del 2013 cae, se resiente alguna devaluación, recordarán ustedes, 2014, pero nunca llega a un nivel tan bajo como el actual. Claro, esta situación que ahora vamos a ver se profundiza con el ajuste de Sergio Massa desde mediados del año pasado. Es una situación que a la oposición le hizo sentir durante estos últimos meses que era ganadora. La semana pasada, por ejemplo, el jueves estuvo Hernán Lacunza ante un auditorio de petroleros en una petrolera extranjera dando por hecho que él va a ser el próximo ministro de Economía. Ahora, las internas son de tal magnitud, Paolo Roca lo dijo a finales del año pasado, no están listos para gobernar en estas condiciones, refiriéndose a Juntos por el Cambio, con una clarividencia notable. La verdad que en otros casos ha mostrado poca pericia política el jefe de Techín, pero en algunos otros no, ha sido muy certero. Y claro, no están preparados para gobernar, dice un sector del establishment que teme por la estabilidad social, por la gobernabilidad, por cuán sostenible puede ser el ajuste sobre el ajuste. Desesperado Macri ante un escenario que ayer describía Santiago Fioriti en Clarín de modo muy interesante, puede ser un escenario de pesadilla para él, empieza a sacar a sus alfiles a jugar. Hoy habló Nicolás Dujovne. Parece joda, lo hizo por Twitter, pero parece joda que lo haya hecho a 5 años de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que él auspició. Habló de que están saliendo muchos dólares, que el Banco Central perdió reservas, que ya está casi en el terreno negativo en términos netos, todo lo cual es verdad, pero sin sonrojarse por los 56.000 millones de dólares en fuga de capitales que vertiginosamente salieron durante la gestión de Macri, mientras se endeudaban además para financiar la compra de dólares baratos por parte de empresas y por parte de particulares que lo hacían masivamente. No solo aparece Dujovne, aparece un tipo que si no fuera por la influencia que tiene el macrismo en la justicia, debería estar dando explicaciones en varios juzgados. Guillermo Dietrich. Guillermo Dietrich incluso publica notas ahora sobre cómo debería gobernarse. El mito de la lapicera publicó en esta revista virtual que es el House Organ del macrismo residual, ahora que Macri renunció a sus aspiraciones presidenciales. Bueno, este elenco es el que los empresarios saben
Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tendrían que aceptar que integren sus gestiones, aunque sea en otros cargos, pero tendrían que aceptarlos. ¿A quién le convino Dietrich? Más allá de los socios de Macri en las autopistas del Curro que consiguieron que se les extienda el contrato sin licitación hasta 2030. ¿A quién le convino Duhovne? Porque cada vez que uno habla con empresarios, los más memoriosos lo recuerdan. Si bien epidérmicamente la rechazan de plano, a Cristina Fernández de Kirchner, tampoco son sonsos. Ni los dueños de las 25.000 pymes que cerraron con el macrismo, ni los dueños de las empresas que tuvieron que echar 200.000 operarios solo en el sector industrial. Mirá, un desarrollador inmobiliario que obviamente votaría por Horacio Rodríguez Larreta. Si uno es un desarrollador inmobiliario, no tendría que votarlo, tendría que tatuarse a Horacio Rodríguez Larreta. Pero un desarrollador inmobiliario me decía, si gana Horacio, vendo a $5.000 el metro cuadrado. Si gana Patricia, por ahí vendo a 4.000. ¿Por qué? Y bueno, por cierto bardo. Si gana Massa, si gana un peronista, y por ahí vendo a 3.500. Pero mucho no me va a cambiar, mucho no me va a bajar. Ahora, si sobreviene un caos, no lo va a vender ni a 3.500, ni a 4.000, ni a 5.000. Lo va a tener sin vender durante un tiempo. Eso fue el crack del 2001-2002 en la Argentina. Por eso, no digo que la vean con cariño, ni muchísimo menos, pero empiezan a revalorizar la gobernabilidad los mismos empresarios que lo escuchaban impávidos, aquel Perón del 44, pero que en algún punto sospechaban que quizás tenía razón. Repito, en instantes Matías Culfas responde sobre esto, el ministro de Producción que durante más de medio gobierno acompañó a Alberto Fernández como uno de sus puntales económicos más importantes. Resistido, muy discutido por el kirchnerismo, vamos a conversar con él sobre eso, va a responder a todos acá. Ahora, esta discusión sobre el futuro inmediato de la Argentina, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, se da en simultáneo a un realineamiento de fuerzas geopolíticas en torno a Sudamérica. Dos artículos, nada más para graficar esta situación, dos artículos publicados en esta última semana. Uno de este hombre, ex economista jefe del Fondo Monetario Internacional, Kenneth Rogoff, uno de los más escuchados en Estados Unidos, que dice que Estados Unidos se está quedando atrás con Biden, que China ya es un socio más importante que Estados Unidos en la región y que este es un continente diverso, con una población de casi 500 millones de personas, con abundantes depósitos minerales, un extenso territorio agrícola y más de la mitad de los bosques tropicales que quedan en el mundo. Dice Rogoff, no sorprende que China se haya fijado en este territorio y que le preste más atención que nosotros. Ya se convirtió en un socio comercial más importante que nosotros, dice en su país, en el país de la generala Laura Richardson, que ya vino como 3 veces o 4 al Cono Sur y que sin empacho dice que el litio, la energía y los alimentos son de interés primordial para Estados Unidos. El otro artículo, este hombre, Nouriel Roubini, el doctor Catástrofe, estuvo en China, volvió y escribió este artículo. Él es el que predijo la crisis de 2008 a nivel mundial. Este artículo cierra, la fragmentación y el desacople se están normalizando entre Estados Unidos y China. Los dos países siguen con rumbo de colisión y el peligro de que la actual depresión geopolítica se profundice es casi inevitable. De esto habló Cristina en el Teatro Argentino de La Plata y de esto hablan muy poco los candidatos que ya salieron a decir que van a ser candidatos a presidente en las próximas elecciones. Por supuesto, el que habla en voz baja es Massa, que está a cambio del adelantamiento de los desembolsos, negociando el desembarco de empresas estadounidenses en estos sectores estratégicos. Claro, es una discusión que Argentina podría dar mucho más de igual a igual si no estuviera con la soga al cuello financieramente.
pero que se va a dar de cualquier modo, de cualquier manera, y en donde los empresarios locales de vuelta pueden tener un rol de meros intermediarios o de socios de ese capital internacional si Argentina recupera algo de poder político para negociar mejores condiciones para ellos. En el medio, lo que cruje es la otra receta, la receta del ajuste. Un ajuste que el gobierno abrazó, que Cristina no critica, que Massa ejecuta y que no funciona. Fíjate vos el siguiente gráfico, cómo el ajuste no ajusta. Ahí tenés otro gráfico de mate sobre los datos de la AFIP y del Ministerio de Economía. Ahí tenés cómo se recortó el gasto, así de fuertemente, durante el año pasado, ese último declive en amarillo, y cómo se recortó también el ingreso. ¿Por qué? Y bueno, porque en parte no recauda el Estado lo que iba a recaudar si no hubiera habido sequía por las retenciones, pero en parte empieza a sufrir también los efectos de una recesión que siempre es igual. Ajusta el Estado, crece menos la economía, se recauda menos, aumenta el superávit en vez de descender y el Estado tiene que ajustar de vuelta. Esto, para peor, se da en un contexto de deterioro salarial inédito. Nunca en democracia hubo 5 años y medio seguidos de pérdida de poder adquisitivo del salario. Acá lo tenés, medido por Cifra, el Centro de Estudios de la CTA, tanto en términos reales, o sea, descontada la inflación, como en alimentos. Si en diciembre de 2015 era 124,4% del salario real, hoy es 99%. Si en alimentos era 122,9, o sea, casi 123, hoy es 94. O sea, en alimentos se recortó más todavía el salario. Ahí es donde duele más. Ahí es donde no hay ajuste que pueda hacerse en la alimentación de una familia. Mirá, este mismo informe de la semana pasada de Cifra muestra quién perdió más poder adquisitivo en los años de Macri y en los años de Alberto Fernández. La barra verde muestra el deterioro de los últimos 5 años, desde finales de 2017 hasta finales de 2022. En términos promedio, el deterioro es 26,3. De eso, 8,5 puntos son adjudicables a Alberto Fernández, porque es la comparación entre el 19, finales del 19 y finales del 22, los 3 años de lo que va del Frente de Todos. Ahora, fíjate lo que pasa por estratos. El sector bajo perdió más cuando se cuenta los últimos 5 años, o sea, Macri, desde que empezó a derrumbarse su modelo, y el Frente de Todos. Perdió menos que el promedio durante el gobierno del Frente de Todos. Esto es por tarjeta alimentar, distintos paliativos que intentaron compensar ese recorte, pero el recorte se dio igual. Ahora, fíjate las capas medias. Las capas medias perdieron con Alberto Fernández más que el promedio, que fue de 8,6, perdieron 11,3. Y los sectores altos perdieron en ambos casos menos que el promedio. Tanto con Macri como con el Frente de Todos, perdieron menos poder adquisitivo que el promedio. ¿Por qué? Porque los bienes que consumen no aumentaron tanto como los bienes que consume la clase media y los sectores más bajos. Ahora, esto que nosotros venimos repitiendo y repitiendo, machacando y machacando, ¿puede compensarse de acá hasta las elecciones? Bueno, es la gran pregunta que tiene que responder el oficialismo si quiere, en este mar de incertidumbre, presentarse como una alternativa viable todavía. Y ahí lo que empieza a crujir es el esquema de las paritarias. La CGT, que hace un par de semanas bostezó, se despabiló y dijo, che, hay un problema social acá en la Argentina, hay un problema de deterioro salarial, después de 5 años y medio, repito, vienen negándose a que las paritarias sean complementadas por cualquier esquema de recomposición de los salarios, del poder adquisitivo de los salarios, concretamente. Obviamente, lo que hay que hacer es bajar la inflación. Pero mientras tanto, mientras se acelera, fíjate vos lo que está pasando.
El año pasado, los que tuvieron mejores aumentos, los bancarios, los aceiteros, en el medio otros gremios que empataron simplemente contra la inflación y que vienen de perder, pero que empataron, tuvieron cláusulas gatillo que les permitieron más o menos compensar ese casi 100% de inflación que hubo en 2022. Ahora, fíjate lo que empieza a pasar en 2023. En 2023 lo que hay son acuerdos por 3 meses, por 2 meses, por 5 meses. Es el modelo de la paritaria abierta permanentemente. ¿Y por qué? Se ve en la placa siguiente lo mismo, el mismo fenómeno. Son paritarias que tienen todas la misma lógica. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque a medida que se aleja el mes base, el aumento tiene que ser mucho mayor para compensar una inflación que empieza a hacerse exponencial. Por eso no te da, a los que están reclamando aumentos salariales y empiezan a marearse, no te da cuando sumás el 7% más el 7,7 más lo que va a dar ahora el viernes, que va a dar cerca de 8, lo mismo que arroja el INDEC para los 3 meses o 4, porque hay que hacer el cálculo combinado, hay que hacer el cálculo de una inflación que es acumulativa con la del mes anterior. Bueno, la paritaria no digo que no sirva más, pero está claro que en este esquema es simplemente un intento de defensa retrasada de una inflación que encima está en franco ascenso. La pobreza entre los ocupados, mientras tanto, es un fenómeno que empieza a cristalizarse. Fíjate vos en el siguiente cuadro cómo del total de ocupados ya casi 3 de cada 10 son pobres. Me refiero a gente que trabaja a tiempo completo, bajo distintos regímenes, pero a tiempo completo. Dentro de los asalariados registrados ya son casi el 15%. Gente que tiene un recibo de sueldo, su paritaria, su descuento por jubilación, por obra social y todo, y que en un 15%, a pesar de levantarse temprano para trabajar, tomarse el bondi, ir al laburo, estar 8 horas, volver, es pobre. Obviamente, entre los no registrados, las víctimas del fraude laboral, es casi la mitad la que es pobre. En los independientes no profesionales, estos empleos que se han creado en cantidad en el último año, pienso en un delivery o en un chofer de plataforma, casi el 45% es pobre. Y entre los empleadores e independientes profesionales también hay un porcentaje. Algo inédito, algo que el peronismo doctrinariamente combatió históricamente, ¿no? Que el trabajo dignifique, era uno de los postulados de aquel primer peronismo y también del último. Bueno, esto es algo que dejó de estar garantizado. Pero fíjate este último cuadro que hizo la consultora Exquanti, formada por varios especialistas que conocen muy bien la cocina de los números del INDEC. Es la evolución de la pobreza entre los ocupados del conurbano bonaerense. Cruce de los microdatos de la encuesta permanente de hogares que se publicaron el viernes. Y acá suenan las alarmas del oficialismo. Fíjate vos a cuánto llega la pobreza entre los ocupados del conurbano. 34,5% en el final de 2022. Insisto, dato oficial del INDEC, reprocesado trimestralmente por esta consultora. 34,5% de los trabajadores ocupados del conurbano son pobres. Pero mirá lo más pasmoso, vení. Este es el pico de la pandemia, 2020, 37,6, situación de emergencia planetaria, ayudas del Estado que venían a compensar eso, bueno, una situación completamente anómala, opuesta a la de ahora, después de un año de muy fuerte crecimiento, como fue el año pasado. Estamos casi en el mismo nivel, 37, 38 llegó a estar a fines de 2020 y hoy estamos en 34,5. Pero mira esto, en el mejor momento del macrismo, antes de la debacle aquella que nos terminó empujando de vuelta a la fauce del Fondo Monetario Internacional, los ocupados pobres en el conurbano eran apenas el 18%. Eso que Macri deja en el 31%, porque a él le sube,
esto, durante su gestión, durante la de Duhovne, durante la de Dietrich, le rompe el espejo a un peronismo que justamente siempre prometió eso, que el trabajo iba a dignificar. ¿Cómo frenar este ajuste que se muerde la cola? Es un desafío no solamente de primer orden y vital para el peronismo, es también un desafío perentorio, porque las elecciones se vienen y si hay algo que quedó claro en estas 3 elecciones de ayer, en las 2 que se habían hecho antes, y va a quedar claro también en las 5 que se van a hacer la semana que viene, es que no hay nada dicho. Por un lado, en las provincias ganan los oficialismos, por otro lado, las encuestas a nivel nacional le dan en franco ascenso a Milei. No registraban el batacazo que dio la izquierda, por ejemplo, en Jujuy, 13% a gobernador Alejandro Vilca, un recolector de residuos como los que me pararon en la esquina del club con mis hijos el sábado. No hay nada dicho en unas elecciones en las que ni siquiera están definidos los candidatos, pero que, ¿sabés qué? Están a la vuelta de la esquina. Lucía Isikoff, en instantes, ¿de qué nos va a hablar? Buenas noches. Buenas noches, Ale. ¿Puede haber un balotaje finalmente entre Cristina Kirchner o a quien ella proponga y Javier Milei? Ese es hoy el mayor temor de Juntos por el Cambio. De eso se está hablando sobre todo en el PRO y te voy a contar por qué. Gabriela Vulcano, en instantes, ¿de qué nos va a hablar? Buenas noches. Javier Milei también tiene una disputa con Juntos por el Cambio, pero hay una disputa que vienen teniéndola por lo bajo, que tiene que ver con lo que está referido al voto de la familia de los militares. Ajá. ¿Qué va a pasar con ese voto? Se los vamos a contar después. Gracias, Gaby. Ahora sí, lo prometido. Matías Culfas, gracias por venir a Brotes Verdes. Gracias a vos. Buenas noches. Buenas noches, Ari. Estás presentando... ahora me van a traer el libro, el peronismo, un peronismo para el siglo XXI, porque lo quiero mostrar. Es uno de los estrenos en la Feria del Libro, lo presentás esta semana. Así es, este viernes, a las 19. Así que ahora lo voy a mostrar. Estuve leyéndolo y la verdad, acá está, mirá, acá me lo trajeron, gracias. Es este el libro, es esta la portada, y es un libro que va a traer polémica, igual que el anterior, igual que los 3 kirchnerismos. ¿Por qué digo que va a traer polémica? Bueno, lo estuve leyendo el fin de semana, y voy a arrancar por algo que es de historia, pero también de estricta actualidad. Vos reivindicás el plan de estabilización de Perón con Alfredo Gómez Morales, ahí al final de su primera presidencia, digamos, en el umbral del golpe de la Libertadora. Su segunda, en realidad, pero bueno, ahí en su primera experiencia en el poder. ¿Es algo viable hacer lo que hizo Perón en aquel momento, en un momento como ahora, después de 5 años y medio de deterioro salarial? A ver, lo digo de otra manera. Yo creo que es imprescindible que Argentina implemente un plan de estabilización. Digamos, creo que la discusión sobre la inflación y la discusión si era shock o gradualismo se terminó con la guerra de Ucrania. Es decir, una cosa era tener 2-3 puntos de inflación por mes, que no era algo bueno, pero era algo que de alguna manera permitía una planificación económica más o menos razonable. No era bueno, pero era algo sobrellevable y que la respuesta mejor era una baja gradual. Ya una inflación de 6-7 puntos por mes o más y con 100% anualizado, es un obstáculo gravísimo para el crecimiento. ¿Lo puede hacer este gobierno, ese plan? Hace muy difícil que el salario real se pueda recomponer. Yo creo que es una tarea del gobierno que viene. Me parece que evidentemente un gobierno que le quedan 6 meses, el presidente anunció que no va a ser candidato. Bueno, creo que tiene que hacer lo que está haciendo, que es justamente ir llevándola, ir generando los diferentes mecanismos para poder generar una transición razonable, incluso aunque sea un gobierno de peronismo, incluso aunque sea Sergio Massa el candidato, sea quien sea, pero me parece que es imperioso ahora sí discutir un plan de estabilización, y en ese sentido lo que yo planteo en el libro, que es una discusión que me interesa dar, es que el peronismo tiene antecedentes de haber hecho estabilizaciones exitosas, que ese plan del 52, no digo copiar eso, porque digo eso de otro tiempo, pero digo, ese plan del 52 hizo que la inflación bajara del 50% anual
al 4% anual. Pero venían de una recuperación del salario inédita hasta ese momento en la historia Se argentina. venía, por supuesto, ese es el momento fundacional del peronismo. Por eso O sea la que pregunta, ¿se puede hacer ahora? Ahora digo, hay una visión un poco maniquea de que Perón era una persona que en todo su periodo presidencial hubo un crecimiento exponencial de los salarios, de la producción. Tuvo una crisis muy grande, una crisis que se generó por problemas internos e internacionales, algo parecido también a lo que nos pasa acá. Hay que dar una respuesta. La respuesta, insisto, es un plan de estabilización, es un plan productivo. Me parece que las dos cosas tienen que ir de la mano. Algo hemos conversado, incluso hemos trabajado mientras estuve en el ministerio, de tener un plan productivo que permita duplicar las exportaciones, dar un nuevo espacio de industrialización, de tecnología. Creo que el peronismo lo tiene que encarnar y de todo esto habla el libro. Pero dejárselo al siguiente gobierno, ¿no es de algún modo rendirse, entregarse? No, yo te digo otra cosa. Yo lo que digo es que un plan de estabilización necesita, obviamente, todo el poder político de un gobierno que está arrancando y necesita también, por supuesto, un periodo de implementación. Digamos, son dos elementos que no están presentes ahora. Y con esto no estoy diciendo que no haya que hacer lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Que insisto, son un montón de medidas para buscar justamente restablecer el equilibrio en el mercado de cambios, resolver un montón de problemas que se han generado en un gobierno que, digo, para ser bien claro, ¿no? Porque es un tema que por ahí en los programas no aparece señalado. Es un gobierno que ha tenido todas las dificultades del caso, ¿no? No solo un momento inicial durísimo que fue la herencia que dejó el gobierno de Macri, con una deuda insostenible con el sector privado y con el Fondo Monetario Internacional que había que reestructurar, sino después la pandemia. Cuando la pandemia parecía que empezaba a amainar, aparece la guerra de Ucrania que le pone un nuevo piso a la inflación en todo el mundo, pero acá Sí, con los problemas nuestros. Puede interpretarse así. Y ahora la sequía. Puede Ojo. interpretarse como una cadena de calamidades o puede interpretarse también como una cadena de oportunidades desperdiciadas. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, crees que condicionó el resto del gobierno haber convalidado la estafa de Vicentín en un sector como el exportador de granos, que además concentra, monopoliza, diría yo, la oferta de divisas en Argentina? Bueno, yo no creo que se haya convalidado la estafa de Vicentín. Me parece que el Banco Nación ha interpuesto todos los recursos correspondientes. Yo creo que eso es un tema que me parece a mí. ¿Quién se quedó, Vicentín? Bueno, es un tema que está en discusión, no es un tema que esté resuelto. Claro, lo está operando, mientras tanto, una multinacional suiza, socia de empresas locales que están siendo investigadas por lavado. No, está bien. Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ahora no estoy diciendo que esté convalidada. No creo que el gobierno haya acompañado, convalidado lo que ocurrió con Vicentín. Creo que puso todos los recursos que correspondía. Cuando planteó una iniciativa no contó con el respaldo legislativo para avanzar. Pero nuevamente, decir que eso tiene que ver con oportunidades perdidas me parece, por lo menos no comparto ese punto de vista. ¿No habría sido otra la realidad, por ejemplo, del sector externo si el Estado hubiera tenido un jugador de peso en ese rubro tan central para nuestra macro? Con toda franqueza creo que no. No creo que eso haya sido factor determinante. Por supuesto que había que buscar una solución a lo que fue el problema de Vicentín. Evidentemente la que se planteó no fue la correcta. Ahora, con toda franqueza, no creo que eso hubiese cambiado drásticamente el escenario del mercado de cambios. Ni siquiera en términos políticos, por la sensación que dejó de que le podían doblar el brazo fácilmente, digo, con una pueblada en un sector de Santa Fe. Nuevamente, estamos hablando de opiniones, nuevamente, tenés un punto respecto a lo que tiene que ver con la situación política, al abordaje de Vicentín. Ahora, de ahí a decir que el problema del sector externo o el sector agroindustrial se resolvía con eso, me parece que hay un largo. Te digo porque vos acá en el libro, estaba buscando la página, en la página 64 reivindicás el IAPI. Lo has leído, ¿eh? Lo has leído atentamente. Reivindicás el IAPI, que a mí me parece una de las herramientas revolucionarias que tuvo el peronismo, que fue concentrar el comercio exterior en manos del Estado. Hoy está concentrado en 5 o 6 pulpos multinacionales. Yo voy a insistir, creo que el peronismo se debe a una política agropecuaria, lo que planteo en el libro, que es uno de los grandes ausentes, ¿no? Me parece que no haber tenido históricamente una política agropecuaria que le permita desarrollar, expandir al sector, incorporarlo en su proyecto político y casi diría regalárselo al sector a Juntos por el Cambio, creo que es un error político y yo planteo en el libro que eso hay que replantearlo de raíz. Del mismo modo que pienso que hay que replantear un montón de cosas, ¿no? Que se dan por sentadas. Es decir, en Argentina, como vos bien marcaste, hay un montón de empleo informal, un montón de gente que está en la informalidad, hay 4 millones de personas que trabajan en negro, que tienen un contrato de trabajo, pero que no está formalizado, y las respuestas son, de un lado, flexibilidad laboral, que no comparto, que plantea desde la derecha sacarle derechos
a 10 millones de trabajadores y trabajadoras. Y por otro lado, dentro de mi fuerza política, que es el peronismo, muchos sectores que dicen no hay que tocar nada. Y yo digo, miren, no hay que tocar nada, pero hace años que esta informalidad laboral persiste. Entonces, ¿por qué no es la oportunidad de pensar regímenes especiales para pymes, que sea mucho más sencillo contratar a trabajadores con un sistema parecido a un monotributo? Bueno, temas que me parece que hay que discutir a fondo. Las plataformas, que somos las plataformas, son realidades que existen. Es decir, ¿las vamos a negar o las vamos a querer traer igual a cualquier trabajador formal? Me parece que eso tampoco va a funcionar. Hay que buscar mecanismos creativos que tengan que ver justamente con el siglo XXI. Y esto mismo lo planteo desde el punto de vista del sistema productivo. El sistema productivo argentino tiene muchísimo para dar. Yo no tengo dudas que Argentina esta década está en condiciones, creo que lo va a hacer, va a duplicar las exportaciones. Ahora, yo quiero que esa duplicación de exportaciones sirva como palanca para el desarrollo, que Vaca Muerta no sea solamente extraer petróleo y gas y porque exportarlo. si no va a haber empleo. Por eso digo, tenemos que agregarle valor, generar todas cadenas de proveedores, y esto es lo que planteo como modelo productivo siglo XXI. Ahí, en un momento, vos confrontás con quienes plantean otra solución para esa falta de empleo formal, que son los defensores de la economía popular. Vos asociás esa economía popular al pobrismo, como Sí. Miguel Ángel Pichetto, la misma palabra. No lo escucha Pichetto. Sí, yo sí lo escuché y la palabra está puesta acá. Yo veo que hay sectores en Argentina que plantean que la solución no es aumentar la producción, ver cómo generamos trabajo. Porque hay un diagnóstico que está equivocado, que plantean que, bueno, que en realidad en esta etapa del capitalismo no se genera más empleo. Y la realidad es que, muestro los datos en el libro, lo que está viendo ahí es la realidad de Argentina y de algunos otros países, como Brasil, por ejemplo. Ahora, la tasa de crecimiento de la última década en el empleo, previo a la pandemia por lo menos, fue el doble en el mundo que en Argentina. Y en muchos países latinoamericanos también fue el doble o el triple. Claro, pero se crea empleo precario al punto de que en países ricos hay un problema de trabajadores pobres como nunca. Bueno, vuelvo a Los decir, mileuristas españoles. No es la realidad de todo el mundo. Hay un montón de países que se está creando empleo. Entonces digo, el ¿Pero problema... es suficiente para captar a esa masa de población que se queda afuera? Por supuesto, por supuesto. A ver, en los países asiáticos ni te cuento. En Asia es una locomotora de crecimiento y de incorporación y de inclusión social. Eso lo estamos viendo con claridad hace mucho tiempo, no es un fenómeno novedoso. Ahora, incluso en América Latina, que no hay muchos países que uno pueda poner como gran modelo de crecimiento y expansión, el empleo estuvo creciendo, más que en el caso de Argentina. Entonces, digo, no podemos pensar que hay una realidad que nos tocó a nosotros, que tuvimos una década muy mala, porque después de 2011, Argentina prácticamente no creció. Entonces, lo que digo es, apostemos fuerte por un salto productivo, que también tenga una parte exportadora, porque eso nos va a permitir también equilibrar el mercado de cambios y ayudarnos a estabilizar. No es que primero estabilizamos y después crece la producción, sino que es al mismo tiempo. Son las dos cosas que hay que generar, y ese salto exportador va a ayudar a estabilizar. Entonces digo, me parece que hay sectores que a lo mejor con buena voluntad piensan, no, este sistema productivo no puede generar más empleo. Entonces lo que tenemos que hacer es más planes sociales, más subsidios a sectores vulnerables. Y digo, como respuesta a la crisis, sí, yo no estoy en desacuerdo con los planes como respuesta a la crisis. Ahora, el camino no es ese, el camino para recuperarse seriamente es producir y generar empleo. Y sobre ese camino, con la baja del desempleo que también se ha generado, y que es un tema que no aparece muchas veces en esta reseña, digo, es un camino central para poder equilibrarse y lograr que los salarios vuelvan a crecer. En otro tramo defendés el pacto con el Fondo Monetario que negoció Martín Guzmán mientras vos eras ministro. Sí, por supuesto. Y decís que fue mejor que el de Néstor Kirchner. Sí. ¿En qué sentido? En un montón de aspectos, digo, en cuanto a condicionalidades, digo, a ver, no es que yo quería con eso chicanear a Néstor Kirchner. Creo que Néstor Kirchner fue un gran presidente. De hecho, fue un presidente que tuvo los 4 años superávit fiscal, tanto superávit primario como superávit financiero, y no creo que nadie piense que entonces por eso Néstor Kirchner deja de ser peronista o deja de ser kirchnerista. Lo que creo justamente con respecto al programa con el FMI, simplemente invito a que cualquier persona revise los últimos 30 años de acuerdos del FMI con cualquier país. Lo que pasa es que aquí traiga uno que sea por lo menos igual o mejor que este. Lo que pasa es que el de 2006, al que vos aludís como el de Néstor Kirchner, a los pocos meses caducó porque pagó para sacárselo de encima. Sí. ¿Cómo? No, estoy hablando del previo, ¿no? El de 2006 se hizo el pago. Claro. El pago se hizo en el primer mes de 2006. Sí, por eso. Yo me refería al acuerdo anterior que se hizo, 2004-2005.
Pero vuelvo a decirte, Claro, por supuesto, vale, que si Argentina tuviera hoy 80.000 millones de dólares de reserva, habría que pagarle y sacarse de encima el fondo. El fondo no lo trajo Alberto Fernández ni Cristina Fernández de Kirchner, ni Martín Guzmán. En 2019 no se podría haber encarado esto de otra forma, por ejemplo, como esbozó el propio Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa cuando dijo voy a ser querellante contra esta deuda ilegal e ilegítima. A ver, lo que tiene que ver con los aspectos administrativos, se hicieron los procedimientos que había que hacer. Ahora, el dinero ingresó al país, vos me decís, ¿me gustó el proyecto? No, yo estuve en contra. Me pareció una de las peores decisiones que tomó Mauricio Macri en un gobierno donde todas las decisiones prácticamente fueron equivocadas. Ahora, una vez que vos tenés ese acuerdo, que el dinero ingresó a la Argentina efectivamente, que la deuda está registrada, lo que tenés que hacer es reestructurarla, que fue lo que se hizo. Y se reestructuró sin aprobar ninguna condicionalidad, sin hacer de las típicas reformas estructurales, que era bajarle la jubilación a los jubilados, reforma previsional, la reforma laboral de la flexibilidad. Nada de eso existió. Se logró un gran alivio financiero y eso, digamos, insisto, la pregunta nuevamente es ¿cuál era la alternativa? ¿Sobreactuaron los que se opusieron internamente? Bueno, yo no sé si sobreactuaron, lo que digo es ¿cuál era la alternativa? Está bien, decimos, pues esa pregunta se le formula a mucha gente. Y cuando se responde, bueno, no, seguir negociando en default, generar un problema financiero realmente muy grave. Yo digo, si vos me decís, no, mira, la única forma de firmar era una reforma previsional que les recorte a los jubilados la mitad de la jubilación. Te digo, no, eso no hay que firmarlo. Bueno, un poco lo hicieron al principio del gobierno, ¿no? No estoy de acuerdo, En un momento decís que Cristina se deslindó de las causas y las consecuencias de la crisis y se dedicó a repartir culpas sin asumir la responsabilidad política de gestionar. ¿Te parece que Alberto Fernández sí la asumió? Bueno, yo creo que sí, yo creo que, pero vuelvo a insistirte, ¿no? Todo está marcado en el libro justamente como un recorrido histórico donde lo que buscamos señalar es cuáles son los desafíos hacia adelante. En este gobierno lo que intento señalarte, y un poco también en referencia al panorama que vos planteaste al inicio del programa, pareciera, digamos, que Argentina no tenía una situación crítica, como la tuvo, efectivamente. Parecía como que Argentina en realidad no padeció ni la crisis macrista, ni la pandemia, ni el efecto de la guerra de Ucrania. No, bueno, pero hacia futuro... Lo que estoy diciendo es que evidentemente le tocó a este gobierno, y le toca todavía, administrar una crisis muy grave. Una crisis donde aparte se sucedieron un montón de acontecimientos que agravaron esa crisis. Lo que digo es, en ese contexto, bueno, ocurrió lo que te acabo de mencionar. Lo que vos mencionaste en ese párrafo del libro. Efectivamente, lo que nos encontramos es un sector que, en lugar de comprometerse dentro del gobierno, bueno, a ver cuáles son las soluciones, cuál es el camino, actuó con una extraña lejanía, ¿no? Casi como comentarista de esa realidad. Yo digo, claramente, si este gobierno hubiese tenido cohesión interna, creo que los resultados hubiesen sido diferentes, serían diferentes en este momento. Cuando decís las críticas internas de Cristina hacia el presidente y su equipo de gobierno fueron públicas y sin ningún afán constructivo, ¿te referís a que habría sido mejor que no las hiciera? Me refiero a que hubiese sido muy bueno que esas críticas se discutieran internamente. Yo no le tengo ningún temor ni preocupación en la crítica. Ale, ¿te imaginas? Yo me dedico a esto hace 30 años, al debate de ideas, a la construcción de... Y seguimos equipos, conversando así a pesar de que te he criticado públicamente más de una oportunidad. Y que estamos de acuerdo en muchas cosas y en otras no. Y el libro está hecho con un afán constructivo, no estoy buscando ninguna revisión crítica, estoy buscando justamente, bueno, cuáles son los problemas. Lo que estoy diciendo es, claramente, esto así como viene ocurriendo, necesita una revisión muy fuerte. Lo que estoy diciendo es, se acabaron los tiempos de pensar en gradualismo, hay que hacer un plan de estabilización. Necesitamos un plan productivo siglo XXI, que realmente incorpore, porque digo, desde mi punto de vista, lo planteo en el libro, la política argentina no termina de internalizar los desafíos del siglo XXI. La derecha, Juntos por el Cambio, sigue pensando el mundo como era el mundo en los 90 con la caída del muro de Berlín. Entiendo. Y nuestra fuerza política tiene todavía muchos debates que, insisto, no terminan de recoger los cambios, lo que significa los cambios geopolíticos, las oportunidades que hay para desarrollarnos. Si se presenta Cristina a presidenta, sí. ¿Vos sos peronista? ¿La votás? Sí, seguramente, soy peronista. ¿Y si se presenta Massa? Seguramente lo votaría. ¿Quién te gustaría más que fuera el candidato a presidente de tu partido? Bueno, eso lo veremos en las próximas semanas. Yo vuelvo a decir, estoy para construir
un proyecto distinto, digamos. Claramente, si escribo este libro es porque veo un montón de problemas que mi fuerza política no termina de internalizar. Se nos va el tiempo, pero muy breve. Una de las principales críticas que te hacen es: hubo un superávit comercial récord y eso se nos escurrió entre las manos. Algunos le echan la culpa a Miguel Pese porque hubo mucho pago de deudas a empresas, pero otros dicen: dejaste importar demasiado vos, insumos y bienes. Pero vale, eso que decís es una contradicción. Digamos, si hubo un superávit récord, que lo hubo. El superávit comercial de este gobierno, por lo menos hasta 2020, hasta 2022, fue el mayor de los últimos 3 periodos presidenciales. Sí. Si hubo superávit tan grande, es que evidentemente administramos bien las importaciones, si no, no hubiese habido tanto superávit. Y cuando uno mira 2021-22, que la economía creció, el PBI creció, obviamente cuando el PBI crece, crecen las importaciones. Ahora, no crecieron desmedidamente respecto a lo que creció el producto. Incluso en 2022, que fue el momento en que se habló de ese festival de importaciones que no existió, el único, más allá de que crecieron mucho los insumos y la importación de tecnología, lo cual fue bueno porque estábamos recuperando a la industria, yo estoy muy orgulloso de lo que hicimos en la pandemia con el ATP para cuidar los empleos, lo que hicimos para reactivar la industria que venía muy golpeada y la nueva agenda industrial que planteamos. Digo, independientemente de esto, es más que evidente que el único sector que tuvo un crecimiento desmedido de las importaciones fue la energía, que pasó de 6.500 millones de dólares en 2021 a 13.000 en el año 2022. Ahora, tampoco diría que fue un festival de importaciones de energía. Sabemos todo que hubo hizo falta, claro, un crecimiento desmedido del precio, que fue el efecto de la guerra a Ucrania. Lo vuelvo a decir, creo que hay un ciclo en el peronismo que está terminando, que se viene una renovación conceptual, y bueno, de esto es lo que tenemos que discutir. Matías, gracias por venir a Brotes Verdes. No, por favor, un gusto. Quédense del otro lado, que se vienen los informes de Aisykov y de Vulcano y el reportaje con la ministra española que frenó los alquileres. En Europa, los gobiernos despliegan distintas medidas para impedir que los alquileres se coman los ingresos de los inquilinos. España acaba de aprobar una ley de vivienda que incluye topes de aumento del 2% este año, 3% el que viene y en adelante aumentos siempre por debajo de la inflación. Lo conversamos con Raquel Sánchez, la ministra de Vivienda del gabinete del gobierno socialista de Pedro Sánchez. La nueva ley de vivienda fija topes muy estrictos a los aumentos de los alquileres este año, el que viene, y plantea que no puedan exceder el IPC a partir del siguiente. También estira los contratos para proteger a los inquilinos, cosa que acá se hizo en 2020 y a lo que sus críticos adjudican el hecho de que ahora los contratos nuevos de alquiler vengan con aumentos fortísimos. ¿Cómo se proponen ustedes evitar eso y qué argumento le dieron a los que esgrimían las mismas razones en la discusión allá en España? Bueno, pues a ver, Alejandro, en primer lugar, si me permites, yo quiero enviar un saludo a todos los argentinos y argentinas que nos están viendo y especialmente a los españoles que residen en Argentina y ahora ya entrando en tu pregunta. Bueno, la verdad es que como decíamos antes, esta ha sido una ley controvertida, pero también es una ley que es fruto de un trabajo muy intenso durante los últimos años y por lo tanto estamos muy satisfechos porque pensamos que va a cambiar el paradigma, el modelo de vivienda que tenemos en España y que sobre todo ha sido fruto de las políticas, pensamos, negativas de la derecha en los últimos tiempos que propiciaron un modelo de liberalización del suelo, ¿no? Y por lo tanto de no apostar por la vivienda pública de alquiler y eso pues generó, como tú bien decías, ¿no? Pues un fenómeno de incrementos desproporcionados de las rentas de los alquileres. Esta ley, aunque hemos hablado mucho de esas cuestiones por las que tú me preguntabas, no solo es una ley de alquileres, pero sí
que consideramos que una de las medidas que puede ayudar a contener esas subidas desproporcionadas de los precios del alquiler es fijar unos topes a la renta para aquellos que son grandes tenedores. Nosotros definimos a los grandes tenedores como los propietarios de más de 10 viviendas en áreas que sean tensionadas, es decir, en ciudades, en municipios que sufren problemas porque no tienen, ¿no?, un mercado de alquiler suficiente, y lo que hacemos es proponer un límite a esa renta y a partir de ahí también, como tú decías, un límite a la actualización de los precios de los contratos del alquiler. Yo creo, ¿no?, que esa es una buena medida que va a servir, como te decía, ¿no?, para que de una manera progresiva los precios del alquiler se vayan moderando, pero evidentemente yo creo que la gran solución tiene que venir si proporcionamos mucha más vivienda pública, si la ponemos, ¿no?, esa vivienda pública al servicio del alquiler asequible. Y eso también es un gran problema que hemos tenido en España. En España se construyó mucha vivienda pública durante muchos años, pero esas políticas de liberalización del suelo, esas políticas de desproteger la vivienda pública, posibilitó que las administraciones pudieran vender esa vivienda pública, ¿no? Esa vivienda que se había construido con dinero de todos los españoles y españolas se pudo vender, incluso se vendió a fondos que luego especularon con esa vivienda, ¿no? Por lo tanto, esta ley pretende moderar los incrementos de los precios del alquiler, pero por otra parte garantizar que vamos a ir construyendo un parque de vivienda sólido y potente y que nunca más se va a poder vender, que es lo que pasó en los años previos. ¿El Estado en España solamente construye vivienda para entregársela a personas en propiedad o también para alquilarla? También hemos construido principalmente durante los últimos años, ¿no?, la figura de la propiedad es una figura que está muy arraigada, ¿no?, en la cultura española, no ha pasado como en otros países europeos, y principalmente se construía vivienda pública, vivienda de protección oficial a precios asequibles, pero en régimen de compraventa. Es verdad que también se han hecho viviendas para alquilar, pero precisamente ahora lo que queremos reforzar es ese parque de vivienda pública destinada al alquiler, y a un alquiler asequible, no excluyendo tampoco la compraventa, porque hay gente que quiere comprar, pero desde luego esa condición de carácter protegido no se podrá eliminar, es decir, no se podrá desproteger, y en el caso de que sea vivienda de venta, que luego se pueda vender a precio de mercado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que eso también es una variación muy importante, pero lo que es vivienda pública en sí y la que destinemos al alquiler social jamás, nunca se podrá vender por parte de las administraciones públicas. ¿Cómo hace España para asegurarse que haya más oferta por parte de los propietarios? ¿Cómo hace cuando esa oferta no es suficiente? ¿Qué hace con las viviendas vacías? Sobre todo con los propietarios que tienen más de 10 viviendas vacías. En un ratito la segunda parte de esta interesante conversación con Raquel Sánchez sobre un tema de estricta actualidad en la Argentina y además de muchísima importancia para millones de familias. Antes, Lucía Isikoff. Ale, si yo te pregunto esto, te hago esta pregunta que vas a ver ahí en pantalla, ¿cuál es el escenario más temido en Juntos por el Cambio? Si yo te decía hace 2 meses, puede haber un balotaje entre Cristina Kirchner y Javier Milei, vos probablemente pensabas que estaba delirando, ¿no? Ante esa pregunta, o no me tomabas muy en serio. Bueno, hoy es ese el escenario más temido en Juntos por el Cambio y en particular en el PRO. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo y por qué aumenta esta preocupación? Y todos los analistas, las consultoras, los encuestadores que sabemos que han fallado y mucho, pero hoy dan un país dividido en tercios, digo, en términos de votación. Al menos en el escenario nacional están dando a Javier Milei creciendo, llegando al segundo lugar o al tercero, no se sabe, pero ahí lo ubican. En ese escenario de tercios, ¿qué ve Juntos por el Cambio? Bueno, la posibilidad de, por sus peleas internas, por complicaciones que se le van dando de las que ahora vamos a hablar, no terminar llegando al balotaje. No solo por eso, sino que se empieza a hablar también
de un acuerdo bastante explícito, según algunos dirigentes de la oposición, y así lo creen, entre Cristina Kirchner y sus dirigentes cercanos y los dirigentes cercanos de Javier Milei, de algo que vimos muy claramente cómo expresó la vicepresidenta el otro día, salir a confrontar directamente con Milei. Nosotros teníamos distintas hipótesis. ¿Por qué Cristina confronta con Milei? En Juntos por el Cambio lo ven muy claro, dicen para licuarnos a nosotros. Cristina confrontando con Milei y Milei confrontando con Cristina es un win-win, digamos, es un gran escenario para ambos. Lo que pasa es que también han hecho lo suyo, ¿no? En Juntos por el Cambio, las peleas que no los permiten unificar candidatos siquiera en la ciudad que los vio nacer, son lo que en parte explica ese declive en las encuestas, ¿no? Bueno, ahí vamos, porque hay un malestar que crece y mucho en Juntos por el Cambio que tiene que ver con esta interna de la que vos hablás y que en lugar de saldarse cada vez se va complicando más. Hace 2 meses que te hacía esta pregunta y me decías es un escenario delirante, todavía hasta hace 2 meses se estaban repartiendo ministerios básicamente. Lo que estaban haciendo en Juntos por el Cambio es decir, bueno, gana Bullrich o gana Larreta, pero ¿qué hacemos con los radicales? ¿Qué les damos a los radicales? ¿Qué le damos a la coalición cívica? Ese era el escenario en ese momento. Hoy ha cambiado y mucho. Y ha cambiado, bueno, justamente porque no se pusieron de acuerdo. Vas a ver una foto que ya es emblemática y pasó hace 2 semanas. El 28 de abril, esta foto en la casa de Triaca, la foto de familia, bueno, la han comparado con Succession mucho en las redes sociales. Sí. Ahí está la foto de familia. Es muy bueno el meme, dice Recession en vez de Succession. Y está la foto. Ahí se creó, ahí nació la mesa de diálogo permanente, que nace en un fracaso. ¿Por qué? Porque lo único que se definió fue esa foto y después decir, ¿qué acordaron ahí? Si vos te acordás con qué título salieron la mayoría de los medios o qué es lo que salía de esa reunión, el único acuerdo era el ingreso de Espert a Juntos por el Cambio. Ah, sí. Un ingreso que hoy se pone en duda. Dicen que porque Espert, bueno, tuiteó una nota comparando hechos de corrupción de Cristina, Macri, Debido y una bolsa de dirigentes y después la borró, pero lo que pasa ahí verdaderamente es que los halcones del PRO creen que no les conviene ese ingreso si va a competir en el escenario nacional. Bueno, ahí empieza la mesa de diálogo permanente, sigue en otra reunión con las segundas líneas de cada uno de los dirigentes que ves ahí. Ahí pasó de todo, digo, se han hablado en malos términos en esa reunión y hoy tuvimos otra cumbre de Juntos por el Cambio, en realidad del PRO, perdón, en este caso, otra cumbre a la que no es esta, la que te voy a mostrar, pero está bien que me muestres esta foto porque hubo una cumbre del PRO en la que se presionó fuerte, o al menos eso es lo que viene sucediendo en los últimos tiempos, en los últimos días, se presionó fuerte a Larreta. Quieren los halcones del PRO, quiere Mauricio Macri en definitiva, que no haya 2 candidatos a nivel nacional. Ya ni siquiera están hablando de la ciudad. No Bullrich y no Larreta. Muy difícil el escenario que te estoy planteando porque Larreta está jugadísimo a competir. ¿Y por qué esto? Porque esto que ves acá, al mismo tiempo que se reunía la cúpula del PRO, Macri, Larreta, Vidal, estaba todo el gabinete menos uno, todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta bancando la candidatura de Quirós. Todo el gabinete menos Jorge Macri, menos ¿no? el ministro de Gobierno, claro. Menos uno. Sí. A esas presiones Larreta responde con esta foto. Presiones que existen. ¿Qué es lo que le dicen a Larreta en este momento? Se habló mucho de Larreta como un dirigente capaz de ganarle el balotaje a casi cualquiera. ¿Qué es lo que están diciendo? Bueno, antes del balotaje viene la elección general. Supongamos que Larreta le gana a Bullrich la primaria. En la elección general, y ahora te llevo de nuevo al principio de este segmento. En la elección general, ¿qué pasa con el voto de Bullrich? ¿Se va Larreta o se va Milei, que no tuvo una interna? Si ese voto migra a Milei, esto es lo que dicen los halcones del PRO, sí. Si ese voto migra a Milei, no puede terminar así, no puede terminar Cristina versus Milei y licuándose Larreta en la general, Larreta que haría un gran balotaje, según todos los sectores, pero no una elección general tan buena en este caso. Bueno, muchas hipótesis, pero lo que se viene, Ale, es esta presión fuerte que ya está ocurriendo. Lo presionan con números, lo presionan con encuestas para que Larreta se baje. ¿Se va a bajar? No, ya está muy jugado el escenario. Pero así están en el PRO, no se ponen de acuerdo con absolutamente nada y empieza a haber este temor. Mira, creíamos que teníamos la reelección en la ciudad y tal vez la gana Lustó con estas peleas internas. Creíamos que teníamos la nación asegurada
tal vez eso no sucede porque el escenario está muy abierto y bueno, ¿qué va a seguir pasando en las demás provincias? También, ¿no? Una historia que se está construyendo. Gracias, Lu. Órbita Noticias y viene Gaby Vulcano y la segunda parte de la ministra española que frenó los alquileres. Buenas noches, esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. Nuestro país preferido de la galaxia es un país endeudado. Tal es así que pasar la gorra para juntar dinero se convirtió en un deporte nacional, acaso más popular que el fútbol. Y como no podía ser de otra manera, Argentina tiene al Messi del garroneo. Esto arrancó como un meme, importante que quede claro. Esto empezó con un meme de que Santi Maratea junte esta plata y terminó siendo cada vez más real. Yo hago colectas, hace 2 años que arranqué con esto. Todo empezó con un meme, dice Santi Maratea. Es otra forma de decir, era una joda y quedó. Es por eso que lo que llama la atención es que un equipo que se llama Independiente sea tan dependiente de lo que hace un influencer. Pero bueno, la pasión del hincha es así, y Maratea solo se mueve por pasión. ¿Ah, no? Entonces sí, si juntásemos 8.800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura, amigo. O sea, yo de verdad, literal, estoy tan sorpresa como todos ustedes. Claro, pobre. No es tarea fácil quedarse con 400 palos peso. Es mucha guita para guardar abajo del colchón. Lo cierto es que hay muchos puntos oscuros en la vaquita que propone el influencer solidario. ¿Qué guita para los gastos? ¿Qué guita para la comisión? ¿Qué pasa con los impuestos? ¿Qué pasa con el lavado de dinero? Todo eso despierta dudas y algunas críticas. Para toda la gente que habla sobre el fideicomiso, sobre tu porcentaje que también critica, ¿tenés algo para decirles? Ahora, hoy, me agarras así que me chupen la Bueno, tranquilo. Al menos podemos saber el tamaño de la deuda, ¿no? ¿Cómo es la deuda? Grande como esta Bueno, este muchacho está obsesionado. Pero bueno, cuando no está agarrándose los genitales, este muchacho usa la mano para ayudar. Y eso es lo importante. Vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano te Maratea toda la verdad. Esta ya te la aprendiste. Esta ya la tengo, bien ahí, bien ahí. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, lleven cambio. Porque las deudas en Argentina las toman algunos, pero siempre, siempre las pagan otros. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Qué lucidez la de Hugo Neptuno, ¿no? Gaby Vulcano nos prometió una guerra sobre la cual se habla poco. La guerra por el voto de la familia militar. Hasta 2019 el voto de la familia militar era exclusivamente de Juntos por el Cambio. Nadie se lo disputaba ese voto porque obviamente del otro lado estaba el kirchnerismo, el peronismo, después vino el Frente de Todos y nadie le disputaba ese voto. Hasta que apareció Javier Milei. Javier Milei en lo que fueron las elecciones previas a 2021 se empezó a rodear cada vez más de exmilitares, represores, también hijos de represores, como es el caso de Ricardo Bussi en Tucumán. Ahora recientemente acaba de compartir un acto muy importante justamente con él. Y empezó a tener un discurso muy marcado y muy fuerte respecto a lo que tiene que ver con el terrorismo de Estado, un discurso negacionista. Si bien Juntos por el Cambio venía teniendo también en sus filas algunos negacionistas, recordemos lo que fue el caso de Darío Lopérfido en su momento, que era ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires y tuvo que dejar su cargo a raíz de cuestionar la cifra de desaparecidos. El propio Mauricio Macri ha dicho en varias oportunidades, se ha referido a los organismos de derechos humanos como el curro de los derechos humanos. Pero de alguna manera la mayoría de la dirigencia de Juntos por el Cambio, sobre todo quienes son parte de la Unión Cívica Radical y también un sector del PRO con la figura de Horacio Rodríguez Larreta, se han pronunciado cada 24 de marzo, han tratado de tener un discurso relativamente moderado
respecto a lo que tiene que ver con la última dictadura cívico-militar. Perdón, Gaby, incluso el padre de Horacio Rodríguez Larreta estuvo secuestrado un tiempo, unas horas o un par de días por la dictadura militar. Así es, y él mismo lo ha contado a través de sus redes, esto que vos mencionás, pero como decíamos, el tema es qué pasa con ese voto de la familia militar. Javier Milei dejó en claro cuál es su postura a tal punto que finalmente decidió que su compañera de fórmula sea Victoria Villarroel. ¿Quién es Victoria Villarroel? Bueno, la estamos viendo, es una diputada de La Libertad Avanza que conforma la bancada junto a Javier Milei ahí en la Cámara de Diputados, y ella tiene varias cuestiones relacionadas a la familia militar. Por un lado, en 2006, cuando se empiezan a tener mayor impulso lo que son los juicios relacionados a los delitos de lesa humanidad, ella conforma un centro que se llama el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y las Víctimas, y sus víctimas, que básicamente cuando habla de terrorismo no se refiere al terrorismo de Estado, sino que ella habla de las víctimas de lo que considera son las organizaciones armadas de los años 70. Desde ese momento ella empezó con un discurso muy fuerte respecto a esa época. Lo que consiguió con Javier Milei de alguna manera es amplificar un discurso que hasta ese momento era bastante marginal. Ella además es hija de un militar que era parte del ejército y participó de lo que es el operativo Independencia, donde su padre en su momento ha reivindicado el accionar de lo que fue el operativo Independencia en la provincia de Tucumán. Después participó también de lo que fue la Guerra de Malvinas. Por lo que ella, bueno, como te decía, viene de familia militar, ha destacado mucho la figura de los militares y ha denostado lo que fueron los juicios por los delitos de lesa humanidad. Hace muy poco habló de un tema que dejó generó bastante sorpresa, porque después de que el ministro de Defensa, Jorge Tayana, decidiera remover de su cargo a Rodrigo Zuluaga, que es un general retirado que defendió en un discurso a los militares que están detenidos por delitos de lesa humanidad, Victoria Villarroel fue muy crítica. Acá ponemos solamente un tuit porque qué increíble enfocó. Igual, ¿no? La verdad que déjame hacer un renglón. Hablan de censura y de autoritarismo los que defienden una época en la cual había censura total respecto de lo que se podía decir o no se podía decir en la conversación cotidiana, ni siquiera en los medios. Hablan de autoritarismo los que reivindican un gobierno que fue el más autoritario de nuestra historia al punto de asesinar, de secuestrar, de torturar. Es muy fuerte que esto se haga así de desembosadamente, pero bueno, evidentemente le trae votos, porque si no, no lo harían, ¿no? Bueno, justamente tiene que ver con la disputa con los votos, más allá de las cuestiones ideológicas, que como te decía, contando un poco de quién se trata Victoria Villarroel y por qué Javier Milei elige a una figura como Villarroel, porque claramente también ayuda a disputarle los votos a Juntos por el Cambio. Cuando hablamos de que Juntos por el Cambio tiene miedo a que Milei le saque votos, no tiene que ver solamente con las propuestas que pueda hacer en el terreno económico, sino también en algunas cuestiones vinculadas a estos temas, porque parte del electorado de Juntos por el Cambio está vinculado a las fuerzas de seguridad, a las Fuerzas Armadas y también a ex-represores. Pará, Gaby, lo que vos decís entonces es que incluso los sectores como el de Horacio Rodríguez Larreta, que era más cauteloso que Macri a la hora de referirse a la represión ilegal de la dictadura, ¿están cambiando su discurso para no perder estos votos? Bueno, justamente, hablábamos recién de Horacio Rodríguez Larreta, que siempre se mantuvo bastante moderado o ha tenido expresiones donde claramente cuestionaba y repudiaba lo que fue la última dictadura cívico-militar. Y acá es donde llama la atención que el ministro de Seguridad porteño, Eugenio Bursaco, se suma a este pedido que hizo Villarroel, que también lo hizo Patricia Bullrich, pero en ese caso no llama tanto la atención porque ha tenido pronunciamientos similares, que tiene que ver con este pedido para que Tayana revierta su decisión
de ponerle una sanción justamente a Zuloaga. Zuloaga, además de haber reivindicado, como te decía Ale, a los militares que están detenidos por delitos de lesa humanidad, hace muy poquito la periodista Luciana Bertoia publicó una nota donde decía que fue felicitado por Jorge Rafael Videla en 2004, porque en ese momento Zuloaga pidió el retiro después de que Néstor Kirchner decidió bajar los cuadros de Videla y de Viñone. O sea, estamos hablando de personajes de estas características, y lo que llama la atención justamente tiene que ver con este discurso que apareció por parte del ministro de Seguridad porteño, que claramente responde a Horacio Rodríguez Larreta, y esto está enmarcado hoy, le consultaba a algunos sectores vinculados con Juntos por el Cambio, puntualmente con el PRO, y me decían, bueno, la verdad es que Javier Milei nos saca votos por todos lados. Hay que tratar de retener el voto, todos los votos que se puedan, entre ellos el voto de la familia militar. Gracias, Vulcano. Muy preciso y muy interesante, un ángulo novedoso de una campaña que me parece va a tener varios episodios así. La segunda parte de la conversación con la ministra española de Vivienda que frenó los alquileres, a continuación. Aquí, por la inestabilidad económica, hay muchos argentinos también de clase media o clase media acomodada que ponen sus ahorros en una propiedad inmueble o en dos y luego las ponen en alquiler. ¿Qué rol ocupa en la nueva legislación suya el incentivo al propietario para que ponga esa vivienda en alquiler y no la retraiga por miedo a las regulaciones? Claro, y aquí también pasa eso. De hecho, la gran parte de alquiler en vivienda que tenemos en España pertenece a los pequeños propietarios que utilizan pues ese alquiler como complemento pues a su pensión o a lo que consideren. Entonces nosotros también lo que queremos con esta ley es movilizar esas viviendas que se ponen en alquiler por parte de esos pequeños propietarios, pero que lo hagan a un precio asequible, que lo hagan a un precio razonable. ¿Cómo lo conseguimos? A través de bonificaciones en los impuestos de la renta, de tal manera que les salga más a cuenta mantener el precio del contrato anterior o incluso rebajarlo, porque luego se va a poder aplicar en la declaración de la renta pues una serie de desgravaciones fiscales que le va a salir más a cuenta, ¿no? Es decir, sale más a cuenta la ganancia o lo que dejo de tributar porque congelo o bajo el precio, que no lo que ganaría además si incrementara el precio del alquiler, ¿no? Yo creo que eso es una buena propuesta que además también nos sirve para contestar a aquellos que nos dicen, ¿no?, que vamos a atacar al pequeño propietario. Eso no es así. Les damos incentivos para que alquilen a un precio moderado, asequible, y por otra parte esas limitaciones de la renta se aplican a los grandes tenedores, y decía antes, ¿no?, es aquellas personas que tienen más de 10 viviendas y por lo tanto, pues en fin, no hay tantas personas que tengan más de 10 viviendas, suelen ser, ¿no?, fondos de inversión, suelen ser empresas a las cuales pues sí que les fijamos ese límite, porque entendemos que tienen capacidad de incidir, ¿no?, en el precio de los mercados cuando ellos fijan el precio del alquiler. Acá un problema es que buena parte de los contratos de arrendamiento son informales, no están bajo el radar del fisco, y esto hace que obviamente las garantías de la ley sean más difíciles. ¿Cómo hicieron para fiscalizar ese universo de contratos y qué recomienda hacer para formalizar la contractual acá en Argentina? Claro, nosotros ahí lo que vamos a reforzar son esos registros, ¿no?, esa obligatoriedad de los registros de los contratos, ¿no? Hay diferentes instrumentos que tienen articuladas las comunidades autónomas, potenciar, ¿no?, esos registros, establecer, y eso es una obligación que de hecho ya existe, y también ofrecer pues toda la información oportuna a los arrendatarios para que tengan claras cuáles son las condiciones
de la vivienda que pretenden alquilar, por una parte, pero también de los derechos que tienen. Evidentemente, ¿no? El fraude pues es algo que nos preocupa, ¿no? Siempre se dan situaciones de fraude, pero lo que queremos sobre todo es reforzar los mecanismos de control, de información, de transparencia, informar mucho mejor a los arrendatarios y también a los propietarios, claro está, de cuáles son sus derechos y sus obligaciones, y a partir de aquí, pues como siempre, ¿no? Pues cuando se produce un incumplimiento de la ley en base a lo que pretende, ¿no? También, en cualquier caso, si se pretende algún abuso, pues lo que tienen que hacer los propietarios o los arrendatarios, si no se cumple la ley, es denunciarlo y acudir a los... Se nos fue el programa, me quedaron afuera un par de minutitos, pero básicamente la idea es no incidir sobre el mercado, retirar algo tan importante de la vivienda como la vivienda del mercado. Ese es el espíritu de la ley española. Claro, es algo conflictivo acá y del otro lado del Atlántico. El lunes que viene las esperamos como siempre aquí en la pantalla de C5N a las 23 para esto, Brotes Verdes. Chau.